Las elecciones le van a dar la validez y la legitimidad que necesita. Por lo tanto, el autoritarismo competitivo está conformado por regímenes que se validan legalmente, pero inclinan esa legalidad a su favor. No destruyen las instituciones democráticas, pero las utilizan, las cooptan, extorsionan e incluso transgreden las normas creando aparatos de inteligencia o espionaje, como es el caso peruano, el régimen de Alberto Fujimori, que creó todo un aparato de espionaje sistemático para extorsionar, para supervisar, para amedrentar cualquier tipo de oposición. Existía, pero debilitada. Entonces, el autoritarismo competitivo está constituido por una cantidad de regímenes que no son democráticos, pueden tener un discurso populista, tampoco son autoritarismos plenos, pero funcionan. Y si pudiéramos resumir las características esenciales de estos autoritarismos competitivos, podríamos resumirlo en dos elementos importantes. La relación que tiene con respecto a la oposición, la cual permite que exista, pero la debilita, e instrumentaliza las instituciones del Estado para debilitar a la oposición, que participe en elecciones, pero que no pueda ganar, a partir del fraude, la extorsión, la compra de votos, el populismo, etc. Y por otro lado, la existencia permanente de redes de corrupción. Casi todos los regímenes clasificados como autoritarismos competitivos han tenido procesos de judicialización al final de su vida. Muchos de los presidentes han sido encarcelados, como es el caso de Alberto Fujimori. Muchos de los expresidentes de estos regímenes han tenido investigaciones por corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de influencia, violación a los derechos humanos. Razón por la cual la noción de autoritarismo competitivo tiende a ser un poco ambigua, porque la frontera entre el autoritarismo pleno y el autoritarismo competitivo es un poco sinuosa, es una zona gris. Aunque Levitsky y White ponen los elementos que distinguen al autoritarismo competitivo del autoritarismo pleno, sobre los hechos y sobre los análisis de caso, este concepto híbrido del que hablan estos dos autores resulta polémico. Permite clasificar a las no democracias, sí, pero resulta contradictorio. La misma construcción del concepto, que sea un régimen autoritario y a la vez competitivo, nos enfrenta a una paradoja. Las ideas que podríamos expresar para poder reflexionar es que el autoritarismo competitivo, como un régimen corrupto que no llega a consolidar una democracia, que no consolida los procesos que requiere la sociedad civil, que no fortalece las instituciones, al igual que la democracia delegativa de Guillermo O'Donnell, nos dice mucho de la sociedad civil que soporta, permite e incluso promueve este tipo de gobiernos. Podríamos hablar de un corte populista, de una naturaleza mesiánica de los líderes o la dependencia de las masas hacia los líderes que resuelvan todos los problemas sin importar los costos políticos e institucionales que puedan acarrearse, como la corrupción. La sociedad en su conjunto puede permitir la solución de un problema económico, como puede ser la inflación o el desempleo, a costa de soportar altos niveles de corrupción y enriquecimiento ilícito de sus autoridades. Esto es un tema muy polémico, porque y ya sería parte del análisis propio que yo invito a que ustedes hagan, si es que los problemas de los regímenes políticos que existen, que no son democráticos, o son democracias entre comillas, o democracias debilitadas, depende bastante de la capacidad de la sociedad civil para tolerar este tipo de regímenes, promoverlos, fortalecerlos, alimentarlos e incluso enarbolarlos como una solución mesiánica a todos sus problemas en el futuro. El caso actual del gobierno venezolano permite discutir también el hecho de que la frontera entre el autoritarismo pleno y el autoritarismo competitivo requiere una revisión conceptual.
sobre todo por tres hechos o tres materias que podrían abrir un debate bien amplio. La violación sistemática de derechos humanos dentro de un régimen que aparentemente respeta las instituciones democráticas o las trastoca parcialmente. La anulación de los medios de comunicación y de los órganos institucionales de fiscalización. Y finalmente, la generación de gobiernos que se validan en procesos fraudulentos de elecciones. Estas tres materias podrían permitir una discusión entre lo que sería la frontera borrosa entre el autoritarismo competitivo y los autoritarismos plenos en América Latina.